hacerles una pregunta. ¿Cuántas decisiones empresariales tomamos cada día sin comprender realmente de números que la respaldan? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento dejamos pasar porque las finanzas nos parecen un territorio ajeno, incomprensible? Las finanzas no son el enemigo de la institución empresarial, son su mejor aliada. Entender los números es entender el lenguaje del poder económico. Y cuando una mujer domina ese lenguaje, se vuelve imparable. Tenemos el privilegio de recibir a una profesional que ha dedicado su carrera a democratizar el conocimiento financiero. María Virginia Licio es licenciada en Economía, con varios posgrados en el área y actualmente forma parte del equipo de educación financiera del Nuevo Banco del Chaco. Una mujer que comprende que detrás de cada cifra hay sueños, proyectos y el futuro de familias enteras. La recibimos con un fuerte aplauso. Frente a tantas mujeres que se han preparado para venir hoy, que estoy seguro que son muy importantes en cada espacio en donde están, en donde trabajan, en donde actúan. Así que para mí es un honor poder contarles lo que venimos trabajando con todo el directorio del Nuevo Banco del Chaco, que es esta cuestión de la educación financiera. ¿Vos decís que hace falta? Bueno, soy muy pequeñita, pero bueno. Hacemos el esfuerzo para que nos vean todas entonces. Bueno, entonces como les decía, todo el directorio del Nuevo Banco del Chaco está convencido que la educación financiera es fundamental. Arrancamos con un programa de educación financiera para los chicos que están en sus últimos años de secundaria y van a salir al mercado laboral. Y bueno, justamente nos faltaba hablar con ustedes, con las mujeres empresarias, con las emprendedoras, porque ustedes también son actores muy importantes dentro de la sociedad chaqueña y son el motor para el crecimiento regional, ¿sí? Así que un poco lo que quisimos hacer por mandato de la arquitecta Claudia Bernardi, que es quien me convoca, es básicamente hacer una síntesis de algunas herramientas financieras que todas podemos poner en práctica en el día a día y un poco sintetizar los errores que vemos que cometen las emprendedoras en el día a día sin quererlo y que tienen una solución práctica, ¿sí? Así que bueno, se nos ocurrió poner este título a la charla, Claves financieras para mujeres que facturan, porque entendemos que todas estamos facturando, como diría Shakira, así que vamos a ver qué podemos hacer. Bien, sabemos que los números, las finanzas, el presupuesto, los resultados nos empoderan y nos permiten seguir creciendo y nos dan el poder para poder seguir pensando, creando y viendo nuevas oportunidades en el futuro, ¿no? Entonces, el objetivo un poco del taller de hoy es poder darles algunas herramientas prácticas, fácticas para adoptar estas estrategias que son exitosas. Bueno, vamos un poco, como soy economista, me encantan las estadísticas y el INDEC justamente a través de la EPH lo que hace es calcular cuántos de los cuentapropistas son mujeres, ¿no? Y en toda la Argentina vemos que el 43% de los que llevan adelante emprendimientos como cuenta propia son mujeres. Así que estamos pronto a ser la mitad de la fuerza laboral, así que nos merecemos un aplauso, ¿no? A pesar de que son números fríos, son muy importantes justamente para ver el protagonismo que vamos adquiriendo dentro del mercado laboral. Y esto está muy bueno. Y respecto a ese porcentaje dentro del NEA, tenemos un numerito muy parecido, así que seguimos justamente la tendencia nacional de que vamos teniendo cada vez más fuerza, más poder y más protagonismo, ¿sí? Bueno, uno de los errores financieros más comunes que cometemos en el día a día es no separar las finanzas personales de las del negocio, ¿no? Me imagino que a todas nos pasa
de que metemos todo en una misma bolsa, ¿no? Porque decimos, total, yo sé, yo me voy a acordar, yo puedo identificar qué es mío, qué es del negocio y no me voy a mezclar. Bueno, sabemos que en la vorágine del día a día lamentablemente eso no sucede, entonces obviamente que el primer consejo es mantener las finanzas separadas. ¿Cómo? A través de dos cuentas distintas, porque una cosa es el presupuesto personal familiar y otro muy distinto es el presupuesto de un negocio o un emprendimiento, ¿sí? Como somos entidades independientes, debemos separar nuestras finanzas a través de cuentas distintas y sobre todo a través de presupuestos separados. Cuando hablamos de presupuesto es el cuco, ¿no? ¿Nos da miedo hablar de presupuesto? Bueno, no hay que buscar el óptimo, sino que hay que ir armándolo día a día, ¿no? El presupuesto es básicamente anotar lo que entra y lo que sale del negocio y hay que empezar a hacerlo de a poco y con metas que sepamos las podemos cumplir. ¿Por qué es importante mantener las finanzas separadas? Porque si no corremos el riesgo de poner en juego nuestros ingresos personales, nuestro patrimonio personal, nuestro activo personal, que contablemente tiene que estar separado de todo lo que se relacione con el negocio. Porque tenemos que tomar decisiones estratégicas y para eso necesitamos tener estos datos por separado, que sean claros, que sean visibles, que los tengamos a mano. Y la única forma es justamente teniendo este presupuesto por separado. El objetivo es tener claridad total de hacia dónde va nuestro negocio, ¿no? Porque ahora vamos a ver qué nos tiene que importar dentro de todo, ¿no? Entonces, separamos nuestro patrimonio, separamos nuestras cuentas, de esta manera nos protegemos nosotras y protegemos nuestro emprendimiento y con eso tenemos posibilidad de crecimiento. Si el negocio está en orden, nosotros estamos más tranquilas, ¿verdad? No está bueno estar todo el tiempo a los saltos y encontrándonos con sorpresas a diario, ¿sí? Por eso es importante esta cuestión de la separación. Otro error muy común. A ver, ¿se sienten identificadas? ¿Nos pagamos un sueldo a nosotros mismas? No, ¿no es cierto? La gran mayoría tiende a pensar que el tiempo de uno y que toda la energía que uno pone en el negocio no tiene por qué estar remunerada. Error, tiene que estar remunerada. Y tiene que estar remunerada con un monto que tiene que salir de cuál de las cuentas, de la cuenta del negocio, ¿sí? Tiene que estar muy bien identificada esta cuestión, lo tenemos que registrar y tener clarísimo que nuestro trabajo tiene un valor, lo que le llamamos a veces el famoso costo de oportunidad, lo cual es muy cierto y hay que identificarlo también contablemente, ¿sí? Porque si no, corremos el riesgo de que nos ocurra lo que dice Ramsey, ¿no? Un licenciado en administración muy conocido, que dice la ceguera financiera del emprendedor. No tienen claro cuáles son sus resultados porque, entre otras cosas, no se remuneró su trabajo, ¿sí? Así que eso es muy importante también. ¿Qué pasa si yo no me pago un sueldo a mí misma y en realidad no hago un registro contable correcto, ¿sí? La ganancia yo no sé si es tal, porque una vez remunerado mi trabajo quizás la ganancia no es la misma, quizás mi negocio no es rentable, ¿sí? Y porque voy a tener una estructura de costos distorsionados. Me guste o no meterme en este tema de los costos, lo tengo que tener en cuenta el sueldo que me tengo que pagar a mí misma, ¿sí? ¿Quedó claro entonces que nos tenemos que pagar un sueldo? Sí, no tiene que ser el más bajo de la escala salarial, ¿no? Algo intermedio. Bueno, el otro error que suele ocurrir es confundir el flujo de caja con la rentabilidad, ¿no? Estos términos que parecen bastante técnicos, pero son muy reales, ¿no? El famoso flujo de caja o cash flow es lo que cuando vamos al banco a pedir un préstamo, ¿qué nos dicen? Bueno, yo para calcularte el plazo de devolución del préstamo, tengo que analizar tu cash flow. Y ahí entramos en pánico, decimos, ¿qué es el cash flow? ¿Cómo lo hago?
le voy a tener que pagar al contador. No, es muy simple. El cash flow es lo que entra y lo que sale en esa cuenta separada que ya la tengo del negocio y es lo que me determina la supervivencia diaria. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener efectivo para poder manejarme en el día a día, para pagar a mis proveedores, para pagar la luz, para pagar el alquiler. Y también entra dinero, ¿no?, de las ventas que hago. Bueno, eso tiene que estar perfectamente identificado. ¿Y cuál será la diferencia con rentabilidad? La rentabilidad es verdaderamente si yo obtuve una ganancia por encima de mi patrimonio o de mi activo. Y es lo que realmente determina que mi negocio sea sostenible y que pueda crecer en el tiempo, ¿sí? Por eso hay que tener en claro estas cuestiones. Y para tenerlas en claro, tengo que tener identificado cuáles son los costos relacionados con la actividad. Y ojo, no llegar a esta confusión de que creo que si tengo utilidad contable, puedo tener efectivo. Puedo tener una utilidad contable y voy a la caja o voy a mirar el saldo de mi cuenta y no tengo efectivo, ¿sí? Por lo general ocurre eso o viceversa. Bueno, eso si llevamos bien la contabilidad no debería ocurrir, ¿sí? Deberíamos ser rentables y deberíamos tener dinero disponible en la cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo muy simple. Elegí un emprendimiento de carteras. ¿Hay alguna que haga carteras acá? Bien, muy bien. Supongamos que decidimos producir 50 carteras y las cobramos 20 pesos, ¿sí? Eso nos daría un ingreso por ventas de 1.000 pesos. Vamos a analizar un poco los costos. Yo supongo que tengo un costo de 10 pesos por cada cartera, lo que haría un total de 500. Entonces yo intuitivamente digo, bueno, mi negocio es rentable porque me van a ingresar 1.000, tengo un costo de 500, tengo una ganancia de 500, ¿sí? Eso sería un negocio rentable en el papel, contablemente. Pero ¿cuál es la cuestión? Cuando nos ponemos a analizar el flujo, el cash flow, vemos que por lo general vendemos todo al momento en que termino la producción. No, salvo que haya hecho un enorme esfuerzo de preventa o haya invertido mucho en publicidad. Por lo general, yo vendo no en el día que terminé la producción, sino a plazo. Supongamos que vendemos a un promedio de 60 días de plazo. Podríamos decir que solo recibimos 200 pesos este mes, ¿sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que el que produce, que el que ofrece, para poder llegar a ese proceso productivo tiene que invertir en insumos, en inputs. ¿Y eso cómo se paga? Por lo general de contado. Entonces, para poder arrancar con la producción, yo tengo que desembolsar 500 para comprar mis inputs. Y encima tengo que pagar el alquiler, que es un costo fijo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Tengo una falta de caja de 400 pesos, es decir, falta liquidez. ¿Esto significa que este negocio no es sostenible, no tiene capacidad de crecimiento en el futuro? No lo sabemos, no lo sabemos. Esto es para explicar cuál es la diferencia entre rentabilidad y un flujo de caja positivo. Ojo, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Los plazos de venta, cómo vamos a negociar con los proveedores, cómo vamos a vender, cómo vamos a armar nuestra cantidad de insumos necesaria para arrancar el proceso productivo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles serían los consejos prácticos para mejorar justamente el flujo de caja y proteger la liquidez del negocio, que es lo que nos va a permitir el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo? Tenemos que negociar los plazos de cobros y pagos. Hay que tratar de pagarle al proveedor en el mayor plazo posible, ¿sí? O no todo junto. Y hay que tratar de cobrar lo antes posible, ¿sí? Ahí tenemos distintas estrategias de venta con tarjetas, a plazo, de contado, etcétera, etcétera. Tenemos que controlar los gastos fijos. Ojo, cuidado, atención. Todo lo que sea suscripciones,
gastos en publicidad, analizar si son necesarios o no, si realmente me generan un cambio cuantitativo en mi venta, ¿sí? Hay que disminuir los costos que son innecesarios porque yo tengo que proteger y mantener mi liquidez, ¿sí? Y por último, podríamos decir que tenemos que planificar correctamente todas nuestras compras y nuestras inversiones, ¿sí? Y la regla de oro es, por más que exista una oportunidad muy buena, si no tengo el dinero en caja disponible para comprarlo, lo tengo que postergar, ¿sí? Primero la caja y después la compra. Esa sería la regla de oro. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien aburrido o no? Acá el tengo que ir por música, ¿verdad? Sí. Nos prendimos fuego con la canción. Nos dimos cuenta que estamos en llamas. No, no es para latigarnos, pero es para advertir quizás manejos que hacemos en la diaria sin pensarlo y que quizás harían la diferencia, ¿sí? Por favor, sí. Entiendo que sí. No cobro copyright, así que no hay problema. Estamos para ayudarnos y cualquier duda, obviamente, levantan la mano y me consultan porque la idea es esa, hacer un feedback e ir preguntando a medida que uno va dando los datos, ¿sí? Bien, otro error. ¿Cómo definimos el precio de nuestro producto? ¿Por intuición? ¿Porque vemos al competidor más cercano cómo lo hizo? Bueno, obviamente que eso está prohibido, ¿sí? Intuir el precio, sino que hay que tratar de calcularlo. Eso no significa que yo tengo que tener un programa con un algoritmo avanzado que me determine el precio final perfecto, óptimo, pero sí que sea lo más cercano a que me permita la sostenibilidad en el tiempo de mi negocio, ¿sí? Porque fijar un precio sin hacer un cálculo formal lo único que genera es riesgo de rentabilidad y peor aún de la sostenibilidad de mi negocio en el tiempo, y un precio que no se calcula es una apuesta en realidad, ¿sí? Estoy apostando a que con ese precio que puse obtenga ganancias. Y sabemos que esto lamentablemente no es así. Básicamente, ¿el precio cómo se conforma? Con el valor de costo de mis inputs más un porcentaje de ganancia que a mí me gustaría obtener. Bueno, acá hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Primero, evitar la subvaloración del producto. Todos los informes coinciden en que el error más común del emprendedor es subvaluar su producto, el precio de su bien, por cuestiones que van desde pensar de que no lo vale porque todavía no está impuesto en el mercado hasta, vaya uno a saber por qué, ¿no? Malos cálculos. Lo que determina una rentabilidad incierta, y sabemos que eso no es compatible con que el negocio permanezca en el tiempo y sobre todo dificulta mis inversiones porque uno siempre piensa en que ese negocio va a crecer, va a prosperar, que a mis clientes les va a gustar mi producto. Es decir, tenemos que pensar a futuro y a mediano y largo plazo siempre. Bueno, y acá hay básicamente dos métodos que se utilizan para poder hacer el cálculo de los costos, ¿no? El método por absorción sería el más completo, porque acá tenemos en cuenta los costos fijos y los variables, ¿sí? Los fijos son, por ejemplo, el alquiler, que nos habíamos olvidado en el ejemplo anterior de tenerlo en cuenta, cuando yo me puse a producir las carteras. Produzca 10, 50 o 1000, el costo va a ser siempre el mismo. Todo lo que sea suscripciones, ¿sí? Luz, etcétera, etcétera. Los variables, obviamente, que están relacionados con el volumen de producción, ¿sí? Para los emprendedores, por lo general, se aconseja utilizar el método directo, que es tener en cuenta solo los costos variables, ¿sí? Porque es mucho más simple de calcularlo. Porque obviamente que un mejor método de cálculo implica tiempo y conocimiento técnico. Y si yo no lo sé hacer, implica
pagarle a alguien, a un profesional que me lo haga, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta en qué etapa de nuestro negocio estamos, porque quizás si estamos en una etapa inicial y queremos ganar mercado, ¿qué hacemos? Y decimos, y quizás el porcentaje de rentabilidad, de ganancia que yo quería obtener, lo bajo un poquito a cambio de poder ingresar en ese mercado que aún no me conoce. Entonces, ahí también se puede jugar respecto a cuánto espero ganar o cuánto tiempo espero hasta obtener ganancias reales, ¿sí? Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, el último error que por lo general ocurre en emprendedores es no armar este fondo de emergencia empresarial, ¿sí? Que es muy lindo en la teoría y pensarlo, pero es muy difícil ponerlo en práctica, ¿no? ¿Qué implica armar este fondo? Es tratar de juntar lo que serían nuestros gastos operativos entre 6 y 6 meses y ponerlos por separado. ¿Justamente para qué? Para hacer frente a cualquier contingencia que puede ocurrir en nuestro negocio. Porque si estamos emprendiendo, sabemos que nos enfrentamos a incertidumbre todos los días, ¿no? Incertidumbre respecto de nuestros proveedores, incertidumbre respecto de nuestros clientes, incertidumbre respecto a las reglas del juego del país, del mercado financiero, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es recomendable tener este fondo de emergencia armado por si ocurren estas cuestiones de las cuales no podemos manejar, ¿sí? ¿Cómo lo construimos? Si no llegamos a juntar el valor de 3 meses, de 4 meses de gasto operativo, no importa, pero empecemos por algo. Hay que empezar de a poco. Hay que hacerlo en forma automática. ¿Qué significa? Estaría bueno ponernos en el calendar una alarma el 5 de cada mes, el último día hábil del mes, y decir, de lo que me ingresa, un tanto por ciento lo pongo en este fondo de emergencia. Y hacerlo y cumplirlo, ¿sí? Y sobre todo tener disciplina y no echar mano a ese fondo de emergencia cuando aparece una oportunidad, ¿no? Un viaje. Definamos emergencias primero. Definamos emergencias para una mujer. Una bonificación, un hot sale de alguna cartera, algo. Bueno, no, eso está prohibido. Hay que tener disciplina y solo usar ese fondo de emergencia cuando corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el fondo de emergencias, cuando estamos más tranquila y no estamos pensando todo el tiempo en ¿y si me pasa tal cosa tengo que cerrar? O si mi proveedor, que es el único que tengo, se enferma, no tengo que parar mi proceso productivo, etcétera, etcétera. Teniendo armado este fondo, uno está un poco más tranquilo y puede tomar mejores decisiones estratégicas, ¿sí? La cuestión es poder armarlo, ¿no? Empezar, elegir el día. Bueno, y como yo estoy en representación del Banco del Chaco, en este caso, tengo 2 herramientas que les podría aconsejar para armar ese fondo de emergencia en forma automática, que son 2 herramientas muy fáciles, que no tienen riesgo, que son muy intuitivas y que seguramente todos alguna vez tuvieron, que es un plazo fijo o un fondo común de inversión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El plazo fijo tiene el problema de que hay que dejarlo como mínimo 30 días. Porque si bien existen plazos fijos precancelables, no conviene, porque la tasa que pagan es un desastre, ¿sí? Perdón, esto no quedó grabado, ¿no? O sea, consejo plazo fijo tradicional, mínimo 30 días, ¿qué es lo bueno? La tasa la sé de antemano, sé el día que vence, sé cuánto voy a cobrar exactamente, no tiene riesgo, tiene garantía del Banco Central, está ok. ¿Le gana a la inflación la tasa nominal anual? Y por lo general no, pero peor es no hacer el fondo de emergencias y gastármelo porque no lo contabilicé, no lo cuantifiqué, no lo tuve en cuenta. Fondo común de inversión. ¿Cuál es el gran beneficio que tiene respecto del plazo fijo? Cualquier día hábil yo puedo suscribir o rescatar dinero de estos fondos, ¿sí?
Hay distintos fondos en función al perfil de inversor que tenemos cada una de nosotras. Antes de hacer un fondo, de hecho, por ley tenemos que hacer el test del inversor. No sé si alguna lo hizo. Ahora son 3 preguntas nada más. Antes era como 25, ahora son 3. Se dieron cuenta que no tenemos tiempo, ¿no? Y ahí nos sale el perfil conservador, moderado, de alto riesgo, etcétera, etcétera. Y básicamente el fondo que más se asemeja al plazo fijo son los de money market. ¿Qué significa? Que no tiene riesgo, que se suscribe y se rescata el valor de la cuota parte, pero no tiene una tasa asegurada, no tiene una tasa fija. Va a depender del valor de esa cuota parte, en la cual está dividido lo que yo suscribí, pero más o menos tiene una rentabilidad muy parecida al plazo fijo, con el beneficio que si yo necesito el dinero, pido el rescate en el momento, ¿sí? Así que estas 2 herramientas serían las aconsejadas para armar ese fondo de emergencia, que tenemos que empezar el lunes, aunque sea con poquito, pero comenzar y anotarlo, ¿no? Tenerlo a mano. Bueno, muchas gracias.